Seguro, queridos patitos, hoy vamos a esbozar algo de temática local respecto de Getxo en parte o ámbito literario, que es una sugerencia respecto de algún tema que tal vez haya sido tratado debido a que un servidor tiene una serie de libros, por ejemplo los tengo ahí en la biblioteca personal, desde un Jaque al pastor en estrecho, Amores pendejos, Recuerdos góticos de Negoni, ligado precisamente al ámbito de Getxo. También Atentado a Conjura de Geldo, Burdin sale en Orden Berrozi, en el ámbito de la novela. Helvegen, también, una distopía nórdica. La Laguna del Amor, que tiene alguna conexión con Bilbao y Zorrozaurre. Y ciertamente los ensayos tipo Europa temida molestia, Abecedario para convivencia o la situación de la guerra en Ucrania. Literatura en última instancia, producto de un servidor y que están disponibles en Amazon. Pero el título sería Historia local inexplorada. Quizá mañana vamos con literatura y cultura en el contexto histórico, pero hoy vamos con Historia local inexplorada, dado que hay cierto interés en el canal, en Getxo, y un servidor tiene implicación respecto de Getxo Blog. Bueno, se puede ahondar en aspectos quizá poco conocidos en el ámbito de la historia vasca. Porque ciertamente tengo una idea de lo que debería de ser, y es que la historia de los territorios tiene que ser explicada del mismo modo que Aguirre Azcuenaga, en un libro que fue recomendado por Luis de Quezala en su momento, respecto del título que es De los vascos sin historia a los vascos con historia. El tema de la historiografía y de la construcción de la historia nacional de los países en una situación de salto de lo que había sido, por ejemplo, en la historiografía había empezado con biografías de gente notable. Y eso también es producto de un enfoque ideológico que luego, por ejemplo, E.P. Thompson, en la historiografía británica, ligado ciertamente a escritores marxistas en el siglo XX, con el motín de la sal, historia del pueblo, de las grandes masas que no son ese duque, ese conde, ese rey que ha tenido la BBC, bautismo, boda, comunión, que son los giros tradicionales de las historias respecto de esas grandes personalidades y el punto de giro para la transición respecto de momentos de la propia biografía trascendiendo a la historia respecto de esos países y esas comunidades serían precisamente esas personalidades reunidas en estos eventos sociales ligados a lo trascendente, pero no solamente el ámbito religioso, sino también que las bodas eran empresas y contratos empresariales en forma de contratos matrimoniales. Por eso, en cierta medida, uno no puede entender la queja de ciertos elementos religiosos respecto de que haya matrimonio igualitario y otras cuestiones que sería ocioso decirlo, cuando tradicionalmente han sido contratos y ámbito mercantil el tipo de matrimonio establecido para esa formulación, porque el amor romántico llega en el siglo XIX y se seguían celebrando matrimonios antes del siglo XIX, con lo cual uno no puede establecer esa idea respecto de que los matrimonios eran por amor, sino había otra tipología de relación. Y la ocultación no solamente de la plebe, por decirlo de alguna manera, o los proletarios, en términos romanos, de aquellos que solamente disponían de la plebe, de su propia plebe, de su propio ámbito de prole, para la adquisición de emolumentos familiares. Que famulus es reunión de esclavos en términos etimológicos. Por tanto, ahí habría, por ejemplo, vamos a poner 5 subtextos, 5 subtítulos. Por ejemplo, mujeres claves en la historia de Getxo, cosa que ya hay una publicación, la pude ver en la biblioteca del Pachoqui de Algorta, que hizo en este siglo XX, no,
en el siglo XXI, ya estamos en el XXI, cuando en el ámbito de los movimientos sociales, en 1968 se establece no sé si es la tercera o la cuarta ola, los nuevos movimientos sociales del 68, un nuevo feminismo, un nuevo pacifismo, un nuevo ecologismo, que luego han visto superada su circunstancia con otras nuevas olas, posteriormente a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, nos encontramos ciertamente con evoluciones en las que el feminismo ahora, por ejemplo, está fracturado respecto de la política tradicional feminista, en teoría, comillas, respecto de la visión de lo que es la mujer y de los derechos de la mujer, pero luego hay un vector un poco woke respecto del ámbito trans que choca, como por ejemplo, con figuras como Carmen Calvo respecto de Irene Montero, el abrazado mayoritariamente por el PSOE y el abrazado por el espacio de Podemos o de Sumar, que son dos feminismos radicalmente distintos con la apariencia de que sean todos el mismo feminismo, pero cuando rascas un poco te encuentras con estas dificultades. Lo que no es mentira es que los relatos históricos en cierta medida han prevalecido más al hombre que a la mujer, la vertiente de lo que es la esfera pública respecto de la esfera privada, que estaba oculta y ocultada, respecto de lo que se hacía al interior de los hogares, donde la mujer dominaba, tenía un peso preponderante en la crianza de los hijos y en el control y gestión de muchos elementos fundamentales, desde la manutención, la ropa, la comida, cosa que evidentemente descargaba de trabajo al hombre para que pudiera centrarse en asuntos más públicos, incluso dando situaciones en el ámbito del País Vasco como los chocos, donde no tenían permitida la entrada a las mujeres, como si hubiera momentos en la vida en los que, además del ámbito del trabajo, no tuvieran sino necesidad los hombres de estar disociados del agobio de esas mujeres que están en casa y que tienen problemas y problemas y problemas, y ellos necesitan ese desahogo. Por tanto, en el ámbito del hecho es interesante porque, por ejemplo, en mi libro Recuerdos góticos de Neguri incorporaba a esas mujeres del Puerto Viejo que tenían que buscar una cueva para, bueno, alejada de donde estaban los maridos, para poder tener sus reuniones, y con el tiempo se las llamó brujas, porque estaban en una cueva, hacían cosas malas, como si fueran las brujas de Salem. Porque por eso hay que tener cierta perspectiva y saber recuperar, como si fuera minería, todo este legado, todo este pasado de hombres, mujeres, pero también del conjunto de las realidades existentes, para poder visualizar aquello que fue ocultado, para poder tener una visión mejor de conjunto. Y un ámbito de Guecho, pues ciertamente, de cada uno de los núcleos, ya sea el Puerto Viejo, ya sea Guecho Sarra, ya sea Algorta, ya sea las Arenas Romo, y también con el ámbito de las clases, porque aquello de ir a donde Romo era distinto a las grandes villas y todo lo que supuso la construcción de Neguko Uri, y también toda esa vertiente de las grandes villas, precisamente en la zona anexa, bueno, en donde está el paseo de Fugazarte, pero ciertamente en la parte que conecta con esa así llamada Playa de la Bola, aunque no ese es el topónimo, y la Playa de las Arenas, en lo que otrora fue una única playa, como es ahora Ereaga, pero luego en el ámbito de las corrientes, en la superación de la barra de las arenas respecto de Portugalete, a la entrada de la ría, con la parte de abajo de lo que es el puente colgante, que hubo que desviar el río Govena y sacarlo por Udondo, y eso junto a los contrafuertes y los elementos que luego prefigurarían el superpuerto a partir de 1992 supuso el cambio de las mareas y acabó drenando lo que era esa playa tan grande equivalente a la de Ereaga, de Algorta, en la zona precisamente de las Arenas. Por tanto, la historia puede conectar con Máximo Aguirre, con la Argoma, pero luego las herederas, ya sea hija o viuda de Máximo Aguirre, continuaron su labor y por tanto tienen un papel importante. O
María Díaz de Haro, por decir, en el ámbito del señorío, importancia para Portugalete y para el señor Vizcaya. Por tanto, hay doña Casilda Iturrizar, que es la que recibe el nombre del parque en Bilbao, y merecidamente. Por tanto, hay una historia que tiene un merecido elemento en este elemento de historia local inexplorada. Pero también, en el ámbito de Guecho, podríamos hablar de historia marítima, comercio, cabotaje en la zona de la costa del Cantábrico, la situación respecto de el puerto de Bilbao, entendido por el hecho de que no podía establecerse, a pesar de que les molesta bastante a los de Portugalete, la capital de Vizcaya. Cuando se empezó estos debates, tendría que estar ¿dónde? En Portugalete. Una de las 13 villas que se estableció, que se hizo la villa de Portugalete en 1322. Recientemente fue el 700 aniversario y tuvimos en el canal a Chema... no me sale. Chema Ezquerra, perdón. Disculpas, sí, lo tuvimos ahí. Entonces era vicealcalde. Y bueno, pues celebramos de aquella manera ese momento de la efeméride del 700 aniversario de la villa de Portugalete. Pero era mejor en tiempos de corsarios y de piratas tener una capital en un lugar más recóndito, retranqueado, como era Bilbao, respecto de la propia ría, con la curva de Lorrieta, y luego la Salve, como elementos importantes respecto de saberse a salvo los barcos que pudieran entrar, respecto de razzias que, por ejemplo, habían hecho los propios miembros de la Hermandad de las Marismas, que tuvo importancia en el contexto del siglo XIV, XV, y que era independiente respecto de Castilla y de, por supuesto, también Francia o Inglaterra, haciendo un poco lo que era la Liga Hanseática, pero en la costa cantábrica. Puertos libres, y en parte ligados también a lo que venía siendo el señor Vizcaya y la foralidad, pero bueno, eso sería algo de larga data y sería prolijo, y no estamos aquí por esta vertiente, sino por el otro lado de que Ramiro Pinilla, por ejemplo, escribió en sus novelas, muchas sobre Guecho, elementos que tienen como vector esa situación marítima de los lemanes respecto de lo que es el propio puerto. Ahora tenemos esa situación en donde los cruceros, que hasta 1994, hasta hace 30 años prácticamente, no entraba ni uno, y luego empezaron a entrar poquito a poco con cuentagotas, en donde la situación en principio iba para Santurce, y luego ha llegado a Guecho con el cambio de margen respecto de la terminal de cruceros, y que está al final de lo que es el puerto deportivo, en una terminal propia, y que evidentemente es una parte importante porque es parte del legado, como por ejemplo podemos ver en el caso de Santander respecto del emplazamiento original del puerto pesquero, del barrio pesquero, que estaba en la zona de San Martín y luego fue retranqueado hasta el emplazamiento actual, en la zona del barrio Castilla Armida, y que nos da la idea, ciertamente, no de el cambio de zona, pero sí el Puerto Viejo, con ese sabor a mar, a salitre y raigambre desde siglos XVI, XVII. Hay casas que están allí con los rótulos en la entrada de cuándo fueron erigidos esos egregios edificios de larga data, en donde ciertamente la historia, el pasado, el legado, el relato de cómo se construye esa formulación de la vinculación de los diversos lugares, porque igual en Andramani está más ligado a esa iglesia, al socaire del que empezaron a crearse esos caseríos que dieron apellido, como se ve en la parte trasera de la propia iglesia, esos edificios que existieron, esos caseríos con el nombre propio que dio apellido a las familias y que ahora son topónimos, como la calle Ollareche con el desaparecido Baserri de mismo nombre,
y que ciertamente tenía más vinculación con el agro y el ganadero y otros ámbitos más periurbanos que tienen otro elemento de conexión con la historia y no tanto con la mar como es el caso del puerto viejo de Algorta. Y ahí tenemos ciertamente un vector interesante de explicación, más allá de la relación con Neguri, con la playa de Portugalete, el ser una margen rica, la derecha, y obrera, la izquierda, el tema del puente, de que se hizo así por razones logísticas y de poder político, el hecho de que en la Galería de Punta Begoña, ahí tenemos el libro mío de Recuerdos Góticos de Neguri, respecto de hacerse ver, respecto de la mar, porque en aquel momento no había aviones que pudieran aterrizar en Euskadi, y la entrada principal, más allá del tema del ferrocarril, era desde la mar, respecto del Abra, y aquellos que entraban pudieran ver en la casa de Horacio Echevarrieta, ímprobo empresario, tener esa visión de lo que era su casa y ser tarjeta de visita respecto de su propia proyección hacia el exterior. Por tanto, esa reconexión con el ámbito de la historia marítima y el tema del comercio tan importante para el ámbito vasco, sobre todo en el ámbito del siglo XIX y XX, con ese intercambio que normalmente se suele olvidar, que los barcos venían cargados de carbón y luego iban cargados de hierro. Incluso en términos históricos, cuando la frontera económica estaba en la zona, por ejemplo, ese puente de Balmaseda, la conexión con la meseta, la lana tenía que ser incorporado algún contrapeso, porque evidentemente no era suficiente para que el barco fuera estable. Y por tanto ahí el elemento comercial es importante, la aduana, el depósito franco, en el ámbito de Bilbao, que ahora se mantiene en la fachada, y ahí iba a haber ido, de haberse establecido la capital del País Vasco en Bilbao, allí habría ido el Parlamento Vasco en ese emplazamiento. Lo mismo que a Juriané habría sido el Palacio Artaza o el Aqua, los edificios del Aqua 1 y 2 habrían sido el seminario de Derio, por poner ejemplos de una vertiente histórica que no se llegó a concretar. Pero sí se concreta ciertamente esa vertiente de lo existente y por eso hay que profundizar, hay que hacer libros, como precisamente se hizo respecto del primer epígrafe de las mujeres en Getxo, y profundizar en ese conocimiento pico y pala para visibilizar aquello que estaba ocultado o olvidado, porque no tiene por qué ser deliberado, sino simplemente que hay prioridades y esto acaba por tener una visión distinta. Otro epígrafe podría ser el de la resistencia, movimientos sociales locales durante el franquismo y la inmediata situación anterior, guerra civil, la situación en la Segunda República, las guerras carlistas, por eso hay dos monumentos. Bueno, uno es relativo a las víctimas de ETA y otro a las víctimas de guerras civiles y otros conflictos sociales, que está en el lateral, cerca del molino de Aiserrota, un molino que también tiene su historia, como precisamente comento en Recuerdos Góticos de Neguri. Por lo tanto, esas historias, ciertamente, como con los Anasagasti, en un libro que habla de una galerna, cuyo contenido está comentado específicamente en un vídeo del canal, que recomiendo ir a ver, que precisamente trata la situación en Getxo en el año 41 y siguientes, que es después de la Guerra Civil Española, pero en paralelo con la Guerra Mundial, que en teoría era un país no beligerante, el Estado español, como había sido un país neutral en la Primera Guerra Mundial, lo cual en parte le llevó a interesarse por los desaparecidos al rey Alfonso XIII, y que seguramente de manera merecida debería haber recibido el Premio Nobel de la Paz, cosa que nunca sucedió, tal vez porque fue, como diría, ¿cómo era aquella serie? Pepe, la de los albañiles.
que le decía el uno al otro, yo traje el gotelé a España, yo traje. Y luego fue chistoso porque esto en Vaya Semanita fue un chiste recurrente de yo traje X a Euskadi, yo fui el primero que traje a esto a Euskadi. Y ciertamente tendríamos ahí una situación bastante curiosa porque Alfonso XIII fue el que podría decir yo traje la pornografía a España y hizo guiones de películas porno y fue bastante coleccionista de toda esta cosa, lo cual ciertamente Borbones, quien los quiera que se los compre. Y por tanto ahí tenemos un vector interesante después de mujeres clave en la historia de Guecho, historia marítima y comercial en la costa norte del Estado español, resistencia y movimientos sociales locales durante el franquismo, sobre todo ligados a socialistas, nacionalistas, gelchales, el surgimiento de ETA, el papel importante de Algorta respecto de no solamente el Pacto de Santoña, que tenemos un conversatorio específico a quien quiera saber de verdad. Tenemos ahí un conversatorio con Aitor Miñambres y también recomiendo un libro que es El otro pacto de Santoña, que está referenciado en vídeo en este canal, pero que se puede buscar en aberriberri.com, está partido en dos y está el libro completo disponible en esa página web. Por tanto, el que quiera leer de esto, tiene ahí un libro online disponible, el libro de Koldo San Sebastián y de Iñaki Anasagasti, y aparte el conversatorio con Aitor Miñambres en este canal, que tenemos también otras cosas con Aitor Miñambres, también referido a Eusko Gurastea, baterías de costa. Es importante, por tanto, esta situación. Y también el tema del terrorismo, del nacimiento de ETA, con también algún algorteño por ahí. Algorta, de hecho, es una situación, una localización geográfica que ha tenido ciertamente mucha presencia, más allá del hecho ciertamente dual de un Neguri Languille y de un Neguri que a comienzos del siglo XX tenía importancia en el ámbito de las riquezas familiares y del pujante mundo económico y de las industrias que podrían establecerse respecto de una especie de IBEX 35 de la época en el Estado español. Y que luego nos encontramos también con un evento que hemos tratado con Joseba Arregui, que fue concejal durante varias legislaturas en el Ayuntamiento de Guecho. Esa evolución de la arquitectura vasca y su simbolismo con, por ejemplo, esas grandes villas a lo largo de ese paseo, los grandes palacios que están en la parte trasera de la Chocolandeta, en esa Campa del Oro, con las edificaciones de diversas épocas, como por ejemplo en Recuerdos Góticos de Neguri, en Máximo Aguirre 18, hay dos calles, Máximo Aguirre en Bilbao y en Las Arenas. Y en Máximo Aguirre 18 hay un palacete, llamarle palacete a algunos les resultará chirriante, porque no es exactamente un palacete, es una casa más o menos tradicional de arte neocantábrico o regionalista vasco, según la definición que se pueda establecer, porque casas de este tipo, aunque con más glamour, como las encontramos en la zona de Neguri, las he encontrado en Reina Victoria, en la zona de Santander, antes de hacer el giro en dirección hacia la Plaza Italia y Piquío. Por tanto, ahí tenemos un asunto interesante de las construcciones tradicionales y a lo largo de las diversas épocas que nos podemos encontrar en Guecho, y precisamente ahí tratamos, en buena medida, en ese conversatorio con Joseba Arregui, ciertas partes de estas edificaciones en Guecho, que son variadas, y que si estuviera en Estados Unidos, pues tendrían mayor conservación debido a que allí las casas de siglos XVII son exiguas, son pocas y por tanto tienen que conservarlo porque hay poco material. Pero en el caso, por ejemplo, de Guecho y en el Estado español en general, hay mucho material. O aparentemente hay desbordamiento y por eso es difícil... el quien abarca mucho poco aprieta. Y por tanto, desde, por ejemplo, las esferas públicas, es difícil, primero, pujar y comprar todos estos inmuebles, que en buena medida suelen ser privados,
darles alguna utilidad que no sea más allá de convertirlas en pisos, lo cual ciertamente suele ser atacado. Esto es patrimonio inmaterial del pueblo de Getxo. No puedes hacer estas cosas. Y cuando el privado hace como por ejemplo en Horacio Echevarrieta e hijos, sobre todo los hijos, de derribar antes de la entrada en vigor de una ley del suelo en el ámbito del Estado español, quitar el edificio tradicional que era el que era familiar y que después de la época de la Segunda República abandonó la familia. Estaba más en el palacete que tenían en Baracaldo, pero estaba más alejado porque era de afiliación republicano-socialista y Horacio Echevarrieta, y por tanto el nuevo régimen no le venía muy bien. Y hubo situaciones ahí difíciles, como cierto elemento industrial en la zona de Cádiz, elemento nariero, y por tanto empezaron a abandonar toda esta situación. Las galerías fueron ocupadas por, creo que fue la sección femenina, un elemento también ligado al franquismo, al falangismo, hasta que pudieron recuperarse de alguna manera, pero olvidadas ciertamente. El derribo de esa casa familiar para poner 4 anodinos bloques de viviendas, se puede echar la culpa única y exclusivamente a la familia, a los hijos que quisieron hacer dinero de manera rápida, liquidando el patrimonio municipal, patrimonio de todos. Por tanto, ahí tenemos un vector interesante respecto de esta reflexión, en donde está la esfera pública, la esfera privada, los edificios icónicos que pueden generar no un skyline, porque no estamos en Nueva York, no estamos en Manhattan, respecto de edificios de altura. Y el primero precisamente fue en 1941 en Bilbao, que es ese edificio de oficinas que está al lado de la estación de La Concordia, en dirección Santander, en la ribera de la ría, en un lugar curioso en donde pocos conocen que, bueno, Bilbao Arquitectura hizo algún vídeo sobre esto. Se iba a hacer una galería comercial urbana sobre el trazado de la ría, lo cual ciertamente es tan alucinante como aquel cubo que iba a sobreponerse sobre la alhóndiga, creo que hecho por Oteiza. Y otras cosas que están en el bagaje de lo no construido y que fundamentalmente me trae a la memoria proyectos de Bilbao, aunque también seguro que hay proyectos en Getxo no realizados que podrían tener una visibilidad como cierto proyecto, aunque es en el otro lado de la ría, aunque tiene Evaristo Churruca, tiene una estatua en la zona cercana a la iglesia de las Mercedes, como es ese edificio que en teoría iba a medir pues 400 y pico metros, casi como la Torre 1 defenestrado y añorado el World Trade Center de Estados Unidos, destruido el 11 de septiembre de 2001. 400 metros, una altura enorme, y que precisamente fue supuestamente eliminado del proyecto, de la posibilidad por autoridad portuaria, precisamente al señor Evaristo Churruca, precisamente por megalómano, en un momento en el que estos edificios no se estilaban. Estamos hablando del paso del siglo XIX al XX. Por tanto, pasaba mucho tiempo hasta que, por ejemplo, el Empire State Building se erigió en el año 32. Era ciertamente una operación bastante megalómana. Por tanto, aquí tenemos ciertamente, redondeando, historia local, inexplorada, con mujeres clave, historia marítima y comercial, resistencia y movimientos sociales durante épocas difíciles, como por ejemplo el franquismo, y evolución de arquitectura vasca y simbolismo, con esa visión de siglo XIX, principios del XX, de tratar de reconfigurar la zona urbana con el nacimiento, por ejemplo, de Neguri, en la zona de Máximo Aguirre, precisamente con esa familia, la Argoma, para fijar territorio, precisamente Las Arenas tiene ese nombre por algo, y la creación con esas desamortizaciones de ese entorno urbano que conectó la zona de Algorta con la zona de Portugalete a través de un continuo urbano
en donde no se sabe bien la distinción de un barrio respecto de otro y sería difícil poner ese limes, esa frontera de barrio entre uno y otro. Pero bueno, ciertamente creo que hemos hecho una pincelada respecto de estos temas que podrían ser tratados mejor, pero que en el canal creo que han sido tratados en parte, pero que, bueno, pues ahí está cierta reflexión, cierto pensamiento respecto de estos 4 subepígrafes y la potencialidad que puedan tener. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.